vaya hacia el diseño. Tengo tres preguntas que además son todas muy pertinentes y las voy a intentar responder. Trabajo con los investigadores y que siempre tenemos una representante y una respuesta en la cabeza. Me preguntan si la ley actual, la 3022.0, y el cineasta consideraron estas hipótesis en su construcción. El cineasta no, porque el cineasta fue creado en un contexto totalmente distinto. Lo que debería interesar es que el cineasta incluya en este proceso que está atravesando, de volver a pensarse, de volver a adecuarse a este nuevo contexto normativo y de nueva información, que también siga siendo hipótesis. En cuanto a la ley, creo que sí, que la ley no solo la hipótesis, sino que a diferencia de los abogados, yo no puedo hacer un análisis jurídico y legal de la ley. Lo que yo sí puedo hacer es tratar de identificar aquellos asuntos que la ley tiene que permite decir de estas tres hipótesis. La primera es que yo creo que hay cosas fundamentales que uno agrupa los artículos de manera distinta a la que aparece en la ley. Eso es la manera que aparecen los capítulos. A mí me gusta leer la ley al revés, adelante. Y uno puede conseguir rescatar los conceptos de la ley. El primero, que lo mencionaba con nosotros, es que creo que la ley, en más de un artículo, lo que muestra es que el Estado asume la responsabilidad de las políticas. No sé qué pasó, no cargó. Quiero cargar esto. La segunda es que la ley, y eso tiene una situación que no voy a abordar, la ley recupera el espíritu académico y de investigación. No, es que no carga, porque ya está, en directo funciona. Puede ver eso en la idea de los federales, en la idea del cuerpo docente estable, únicamente estable, el 25%, en la idea de tener nuevamente un producto de investigación para obtener el grado, en la idea de tener unidades de investigación dentro de las universidades. Es decir, hay una intención de la ley de recobrar a la idea de la universidad como un espacio académico. Un tercer elemento, que tiene que ver con otra pregunta muy expresiva, es que el Estado busca ser el responsable de la regulación de la calidad de las oportunidades de servicio a través de la creación de la superintendencia, que no solo la superintendencia, sino también en este ayornado enseñarse y estas nuevas funciones y obligaciones que poníamos para tener en esta idea de construir el sistema de calidad como es un sistema propiamente como elementos corresponde. Y digo eso porque entonces me refiero que la ley sí toma por lo menos una de estas situaciones. El mercado me ha hecho una pregunta interesante que voy a responder con otra pregunta que me la hizo. Porque dicen, bueno, muéstrame alguna experiencia en la que el Estado haya regulado bien la calidad de la universidad. Yo le respondo con dos preguntas. No puedo mostrar eso porque no ha habido esa regulación. Y dos, mi pregunta es, no sé si lo va a hacer bien, hay que hacer el esfuerzo para que lo haga bien. Pero lo que yo sí puedo mostrar con datos es que el mercado no ha podido regular esa calidad. Entonces, la pregunta de que me muestre alguna experiencia positiva, de a cambio de decirme, muestre alguna experiencia positiva en que el mercado haya podido realmente regular esa calidad. El tercer elemento tiene que ver con los asuntos de la licitación de las actividades orientada al proceso de los resultados. Eso forma parte de la discusión que ahora están teniendo que enseñarse. Las experiencias, por lo menos en el mundo, son muy heterogéneas y hay de dos. Y eso son unas decisiones que los estados toman respecto de cuál es el modelo por los enfoques de ejecución que puedan tener. Cada vez que uno lee más sobre el tema de organización, terminas notando que en una matriz podrías seguir aumentando de filas o columnas de esa matriz, porque
parece, porque eso parece el sistema universitario. Yo sé que todo el mundo quisiera tener el mismo sistema universitario que tiene, no sé, no han escuchado nada de lo que el sistema de nuevo. El sistema universitario, el sistema de acreditación de Estados Unidos, bueno, el sistema de universitario en Estados Unidos es un sistema universitario que es poco comparable al sistema universitario de Perú, o también en Europa, o también en Europa. Entonces, más bien pensemos cómo hacemos para conocer bien nuestro sistema universitario y a partir de eso buscar buenas posibilidades de acreditación. La última pregunta tiene que ver con si sería conveniente que la investigación se focalice en algunas universidades que muestren mejores resultados, porque los recursos no son muchos. Y acá voy a intentar responder de manera casi incipiente, porque es lo que hago y es mi trabajo. Yo provengo de la academia, vivo de la investigación, me gusta hacer investigación y yo quisiera que todas las universidades lo hagan, ¿no es cierto? En la medida de sus posibilidades, pero que todas hagan porque hay muchos tipos de investigación, hay investigaciones más aplicadas, menos aplicadas, investigaciones orientadas a políticas públicas, orientadas a concepciones de conocimiento. Lo que creo que hay que hacer es empezar a pensar que hay una sola forma de investigar. Lo que yo no haría es renunciar a que todas las universidades en el Perú investiguen. Es con intensidades distintas, con orientaciones distintas, pero que lo hagan, porque entre otras cosas el ejercicio de investigar es un buen ejercicio para empezar a pensar mejor y a reflexionar mejor. Entonces mi invitación finalmente es que todos lo hagan, con más o menos intensidades, con más o menos orientaciones distintas, pero que lo hagan porque es un ejercicio sano y bueno. Por eso voy a tratar de responder todo, si es posible. Sí, hay algunas que políticamente son incorrectas. Me preguntan si el periodo de licenciamiento se renueva. Sí, la respuesta es sí, la ley lo establece. La licencia se otorga por un plazo mínimo de 6 años, pero eso no significa que solo sea por 6, se puede tener por 20, por 30. Tenemos la universidad más antigua de América funcionando, o sea, imagínense si le damos 6, ¿no? Probablemente tengan muchos más en funcionamiento, así que eso va a depender de los criterios de licenciamiento que se establezcan y la manera como estos se acrediten para que eventualmente exista o no el respaldo. Evidentemente es distinto evaluar una universidad que esté en funcionamiento, no voy a dar nombres, que una nueva, ¿no? Probablemente los indicadores que se tengan de sostenibilidad de ese proyecto sean más fuertes, más duros en la universidad que ya está funcionando que en la que aún no funciona, ¿no? Pero sí, se renueva. En el pasado, cuando una universidad presentaba conflictos internos, la ANAR intervenía. ¿Quién asume esta función en caso de requerirse? La ley no establece que eso sea una atribución del Ministerio de Educación. Nosotros creemos, y esto es teórico, se puede discutir, que la atribución que tenía la ANR la tenía precisamente porque era entre pares, ¿no? Eran universidades o representantes de universidades que decidían intervenir en otra universidad, ¿no es cierto? Pero eso es distinto en el caso del Estado, ¿no? En el caso del Poder Ejecutivo. No está como una facultad. Si existiera en algún momento una crisis, que esperemos no suceda, de la magnitud que requiere una intervención, probablemente en ese momento se evalúen las condiciones para tomar la mejor decisión. Yo creo que el primer responsable de la marcha de la universidad es la comunidad universitaria, los estamentos universitarios, las autoridades de las universidades, si son públicas o si son privadas. Tienen una serie de elementos, mecanismos y normas que garantizan su autonomía y su independencia, y la autonomía implica responsabilidad. Entonces, lo que sucede en la universidad es responsabilidad de las universidades, ¿no? Y en el momento en que ocurra algo que amerite una intervención, se evaluará y se tomarán las decisiones, y seguramente ya no estaremos nosotros y se evaluará si eso es conveniente o no. ¿Cuál es la situación jurídica de CONAF? ¿Por qué sigue funcionando? Si la ley ha derogado su ley de creación. Y las nuevas universidades de reciente creación, ¿cómo organizan sus órganos de gobierno? Y la siguiente pregunta: la ley establece un plazo de 5 años para que los docentes cumplan los requisitos exigidos. Es el mismo caso para que las autoridades cumplan los requisitos exigidos para ocupar el cargo. Respecto de la situación jurídica de CONAFU, bueno, el CONAFU no tiene autorización para ejercer las funciones y los servicios vinculados a la autorización de funcionamiento desde la sentencia del Tribunal Constitucional del 2008.
No existe desde la ley de moratoria del año 2012 la posibilidad de crear nuevas universidades, entonces tampoco tiene esa facultad durante los próximos 5 años del 2017. Existen algunos servicios complementarios que ha venido ejerciendo hasta antes de la ley. Lo que hemos hablado en el Ministerio de Educación es que como hay muchas posibilidades de interpretación, a veces necesitamos dar un mensaje más claro y probablemente en los próximos días el mensaje sea mucho más claro, pero CONAFU no tiene autorización para ejercer ningún servicio complementario ni ningún servicio vinculado a la autorización de funcionamiento de universidades, ¿no? Sí, el tema del plazo para adecuarse, bueno, la ley establece el plazo de adecuación para que los docentes de pregrado en las universidades públicas cumplan con el requisito de tener el grado de maestro. No está previsto para las autoridades porque las autoridades tienen básicamente los mismos requisitos que cumplir que tenían en la anterior ley, entonces no es posible imaginar un rector que no sea doctor, no debería ser posible imaginarse eso, ¿no? Entonces no hay un periodo de adecuación para las autoridades porque las autoridades tienen básicamente los mismos requisitos, deberían haberlos cumplido ya. Es cierto que hay algunas interpretaciones que se han dado en el marco de la 882, pero bueno, la 882 también ha sido derogada ya para el ámbito privado de las universidades, entonces ya no hay mucho margen de interpretación. Las autoridades que se elijan además, ahora en las públicas y las que las universidades privadas se elijan en el marco del plazo que se ha dado para su adecuación, deben cumplir con los requisitos que establece la ley. Las universidades con autorización provisional, ¿qué es lo que va a pasar con ellas? Bueno, van a tener que, son las primeras que van a pasar por el proceso de licenciamiento para acreditar si cumplen o no las condiciones básicas de calidad para poder seguir operando. Si no, probablemente habrá un proceso o un plazo que se les dé para adecuarse, y si no se adecúan, bueno, probablemente el servicio que no tiene, lo que no podemos es renunciar a decir hay que dar este servicio así nomás. Lo peor que podemos hacer es pensar en eso. Entonces la respuesta es se debe suspender o se debe cancelar el servicio que no cumple con las condiciones. La ley lo establece así, y así va a ser. ¿Se debe continuar remitiendo expedientes de trámite al CONAFU? Bueno, ya lo respondí, no. ¿Podría explicar mejor cuál es la diferencia entre el fomento de la calidad y la acreditación? Probablemente la acreditación la vamos a explicar mejor amigos como Facundo, que son expertos en ese tema, pero probablemente lo que he dicho yo o he tratado de decir es lo siguiente. El fomento de la calidad desde el punto de vista de la ley, que es de lo que he querido hablarles hoy, está vinculado al fomento de la calidad en el servicio educativo universitario público, porque el Estado es responsable, en primer lugar, de sus universidades públicas. Y lo que establece la ley son mecanismos de mejora en la asignación de recursos, que es lo que les explicaba para las universidades públicas. Eso es, digamos, el fomento de la calidad en la ley para las públicas. Y la acreditación es un proceso para todas, pero es voluntario, ¿no? Vamos a tener incentivos para que voluntariamente las públicas y las privadas pasen por el lado de la acreditación. Es un proceso más largo, es un proceso más complejo. Una acreditación, bueno, calculo que debe demorar 2 o 3 años y esperamos que un proceso de licenciamiento dure solamente 6 meses o menos. Entonces son procesos diferentes, ¿no? Y eso me permite responder la siguiente pregunta, que me dicen si la SUNEDU existiría evaluaciones por programas o para un enfoque institucional. Bueno, la SUNEDU no es responsable de acreditar. La acreditación es un proceso que se hace a través del SINACE, que es ese sistema que está precisamente en reforma, ¿no?, a partir de la ley, y que va a tener como resultado un proyecto de ley que nosotros vamos a presentar, estimamos, hacia finales de noviembre como máximo al Congreso de la República para la ciudad. En una universidad privada societaria, en las instancias de gobierno, la Junta General de Accionistas o el directorio se debe incluir obligatoriamente a representantes de docentes o estudiantes. La ley establece que para las universidades privadas no hay una obligación de que exista la participación, digamos, como gremio representativo de estos estamentos en los órganos de gobierno. Sin embargo, sí hay una disposición que dice que se debe permitir la participación de la comunidad universitaria, ¿no? Se deben haber mecanismos que permitan que el universitario, el usuario, ¿no?, el docente, eventualmente participe de las decisiones pero no hay, como en el caso de la anterior ley o en el caso de las universidades públicas, una representatividad, digamos, corporativa de esos estamentos en la asamblea, ¿no? No existe esa obligación. Hay universidades públicas que sí lo tienen, pero universidades privadas que sí lo tienen, porque se han adecuado a la ley anterior, que no hacía ese distingo, ¿no? Pero esta ley sí marca ese distingo. ¿Y cuál será el procedimiento que se seguirá en caso que los estatutos no se sujeten a lo normado de la ley? Probablemente es una infracción, ¿no? Y digo probablemente, no me atrevo a afirmarlo porque tendré que tener el respaldo de un reglamento ya aprobado, ¿no? Ese reglamento va a ser aprobado por el Consejo Directivo de la SUNEDU. Nosotros vamos a hacer un proyecto, pero ellos lo aprobarán y ahí ustedes verán
el nivel o la gravedad de lo que signifique, por ejemplo, no tener estatutos adecuados a la ley, o no tener autoridades de acuerdo a la ley, o no tener elecciones de una universidad pública de acuerdo a la ley, ¿no? Ahí se graduará la infracción y la sanción. Y esta es la políticamente incorrecta, de repente Ricardo lo que contestar. Ahora por hablar llegaron más preguntas. Voy a ir corriendo por cuestiones de tiempo. Sin rollo voy a leer la pregunta y la respuesta. ¿Piensan ustedes que sería importante desarrollar una ley de educación superior que abarque tanto la educación universitaria como la no universitaria? La pregunta, la respuesta es sí. Esa fue la respuesta además del Consejo Nacional de Educación. Sin embargo, tenemos una ley universitaria. Felizmente hay un trabajo para tener una ley de educación superior técnica y tecnológica que está marchando, y ojalá tengamos unas modificatorias en la Ley General de Educación en los artículos referidos a la educación superior para que cumplan esta idea de ser el marco que vincule la educación universitaria con la superior técnica y tecnológica. Pero yo les invito, además, a partir de esta pregunta, a empezar a cambiar nuestro propio chip. Y entonces invitarlos a no llamar más educación no universitaria, la educación técnica o tecnológica, porque la educación técnica o tecnológica no es un paso previo a la universidad, no es un nivel menos que la universidad, es un camino totalmente distinto y válido que se necesita en el país para el desarrollo. Me preguntan cómo regular y erradicar el subempleo de docentes en las universidades privadas. Es cierto que ganan muy poco. Yo le he trasladado esta pregunta a los dueños de las universidades privadas para ver si le hacen caso. Hay un conjunto de leyes que dicen, si más bien, hay un conjunto de preguntas que dicen que la ley no resuelve todo esto. La ley no resuelve que haya más profesores trabajando, dedicación completa. Efectivamente, felizmente yo no hago la ley porque hubiese sido mucho más drástico en algunos casos, ¿cierto? Sin embargo, solo me pongo a pensar qué hubiese pasado si en lugar de que la ley diga que el 25% de los docentes tengan que ser a tiempo completo, de educación exclusiva, hubiese sido el 75%, ¿cierto? No me imagino cómo hubiese sido la pelea. Me preguntan por qué la autorregulación no ha cumplido su objetivo en las universidades, y es porque creo que la autorregulación tiene que ver mucho con los niveles de institucionalidad. El Perú, lamentablemente, es un país con un nivel de institucionalidad en general muy bajo, y creo que a nivel universitario también. En el marco de mi proyecto de investigación sobre educación superior e inclusión social, me he dedicado a pasear por el país para ubicar aquellas universidades de bajo costo y además con poca población, que eran las que me interesaban estudiar y tratar de comprender por qué se metían en esto. Y ojalá termine de escribir rápido el informe, y ahí vamos a tener una respuesta más contundente de por qué la autorregulación no ha funcionado, sobre todo cuando hay esta enorme expansión de esta oferta desregulada de universidades. Me piden que aclare, y una pregunta muy válida por correr, probablemente no lo hice bien, que aclare cómo es posible que hable de un sistema masivo de educación superior en el Perú si, comparado con otros países, todavía nuestro porcentaje de jóvenes estudiando es muy poco. Efectivamente, es todavía poco, llegamos alrededor del 38%. Lo que se utiliza es estandarizar las medidas para llamar los 3 niveles de sistemas universitarios. Se llama sistema universitario elitista aquel país, aquella sociedad que tiene entre el 0 y el 15% de sus jóvenes en edad normativa estudiando en la universidad. Se llama sistemas masificados aquellos sistemas que van entre el 15 y el 50% de jóvenes en edad normativa estudiando. Y se llama sistema universal aquellos sistemas que tienen arriba del 50% de jóvenes en edad normativa estudiando. Entonces la cuenta tampoco es tan correcta. Si somos 33 millones, porque hay 800.000 jóvenes estudiando, 33 millones no son toda la población absoluta de edad normativa. Dos cosas muy chiquitas. Dicen por qué la acreditación es voluntaria.
la acreditación se vuelve voluntaria o se vuelve, ¿por qué digo voluntaria? Se vuelve voluntaria u obligatoria por una decisión del sistema. Es decir, en los sistemas en los que los procedimientos de licenciamiento son muy débiles, se tiene que tratar de asegurar la calidad por otros lados, y entonces se le pide a la acreditación cargar con la responsabilidad mayor de asegurar esa calidad. Pero en sistemas o en modelos en donde el licenciamiento tiene el primer piso de aseguramiento de la calidad, es decir, a partir de un trabajo para el más técnico posible, con estándares claramente conocidos, el Estado diga, todas aquellas universidades que están ahora en el mercado educativo en el Perú tienen esos mínimos de calidad. Si aseguran eso, entonces la acreditación vuelve a su naturaleza, a su origen, que es ser un proceso voluntario, que lo que hace es exhibir niveles de calidad sobre un mínimo común, que en este caso lo diría el licenciamiento. Entonces, la decisión de que sea voluntaria u obligatoria no responde a la necesidad o al gusto de que así sea, sino que responde a cómo funcionan otros conjuntos de variables asociadas a la calidad. He dejado para el final una pregunta que además es algo para mi molino. Yo ahora estoy estudiando lo que sucede con las 4 universidades interculturales indígenas que tenemos en el Perú, porque por si acaso las tenemos. Una creada en el año 2000 en Pucallpa y 3 creadas en el año 2002. De las cuales una funciona nada, una funciona más o menos, la otra ha funcionado en teoría un poco más y la más antigua. Porque la pregunta dice, ¿puede hablarse de inclusión en un sistema universitario homogeneizador y que no reconoce la diversidad? Desde el punto de vista del derecho a las diferencias, no es posible pensar en ser lo más democrático, ser un sistema democrático si no respecto a esta diversidad. Pero desde el punto de vista de las discusiones que se están teniendo ahora, la gran cuestionamiento que se hace en América Latina respecto de universidades indígenas o interculturales es si realmente estas están funcionando o no, y si realmente están siendo definidas como deben estar, sobre todo en aquellos países en donde los estados han apostado a la creación de este tipo de universidades, que es el caso peruano o el caso boliviano, que tiene 3 universidades funcionando bajo esas características. Caso muy distinto al colombiano o muy distinto al guatemalteco, o al sur de México, en donde las universidades interculturales, aquellas que respetan la diversidad, más bien han sido promovidas desde las organizaciones indígenas. Esa discusión no ha sido acabada en la región, y por lo tanto la respuesta es: empecemos a discutir nosotros, a partir de evidencia clara, si estas universidades están bajo ese nombre realmente democratizando el acceso y promoviendo esa diversidad, o solamente tienen el gran letrero y finalmente están funcionando como universidades convencionales, ¿no? Muchas gracias. Hay 3 preguntas vinculadas a cuándo comenzará a funcionar la superintendencia y qué avances hay en la designación del superintendente. La comisión que presido es una comisión que se encarga de, como les comenté, de los instrumentos de gestión, ¿no? No de la implementación en sentido estricto ni de designar al superintendente. Voy a trasladar esa inquietud al ministro, que es el responsable del proceso de elección del superintendente, pero es una tarea que nosotros tenemos muy pendiente para poder concretarla en el más corto plazo. Me preguntan si los estatutos de cada universidad serán aprobados por la superintendencia. No, la autonomía universitaria y de gobierno es clara, la reconoce la ley y la Constitución. Lo que hace la superintendencia es tener un registro de los estatutos, de las normas internas de la universidad, pero no las aprueba, ¿no? Como decía, la autonomía es la responsabilidad de las autoridades por lo que deciden. Hay preguntas vinculadas a las autorizaciones provisionales, ¿no? Me preguntan qué pasa con aquellas que dice, hay cerca de 9 que cumplieron con la evaluación o certificación por parte de CONAFUE. Son esas que se quedaron justo ahí, ¿no? Que les falta un poquito pero como la línea se traza de una sola manera, son las que no tienen autorización definitiva simplemente, no hay las que están más cerca o las que están más lejos. Todas van a pasar por un proceso por el primer proceso de evaluación y de verificación de condiciones
básicas de calidad, ¿no? O sea, no hay una discriminación entre las que están más cerca, más lejos, más tiempo, menos tiempo, ¿no? Preguntan si no era suficiente una modificatoria de la ley en vez de una nueva ley. En gestión pública, los que somos gestores, siempre decimos que nosotros esperamos una ventana de oportunidad para las reformas, ¿no? Entonces, en algunos casos una reforma pasa por un artículo, en otros pasa por un cambio de gabinete, en otros pasa por un cambio de ministro, en otros pasa, en fin, hay muchas maneras de hacer una reforma. En este caso, desde el contexto en el que, como les decía, lo evaluó el Estado en su conjunto, y esto incluye el Tribunal Constitucional con una sentencia que tenía esperando que se cumpla 6 años, ¿no? Un proyecto de ley que tenía 2 años en el Congreso, y el Ejecutivo que presenta su proyecto de superintendencia, consideramos que era el momento en plantear una nueva ley, ¿no? Una nueva ley que, para los que son entendidos y conocen, hace cambios trascendentales, pero no numerosos. Hay muchas cosas que están en la ley que ya estaban en la anterior ley. Lo que va a probablemente cambiar más drásticamente son las condiciones en las que el Estado va a verificar que efectivamente se cumpla lo que la ley manda, ¿no? Esa es la principal reforma. Me preguntan sobre si el sumeo es el regreso al CONUC. Yo espero que no. ¿Quién garantiza la permanencia de una ley que carece de consenso? Es una pregunta más política que técnica, ¿no? No sé a qué se refiere con el consenso. No todos estamos de acuerdo con muchas cosas, ¿no? Hay gente que dice que no deberíamos votar obligatoriamente, pero mientras la ley mande, hay que cumplir. Entonces, esta ley se aprobó, esta ley está vigente y esta ley se tiene que cumplir. Finalmente, me preguntan si hay un cambio en los sistemas de acreditación, eso significaría que los procesos en marcha se ven afectados. Nosotros procuramos, cuando hacemos reformas, que no se afecten los procesos en marcha que consideramos van a tener resultados por lo menos cercanos a la reforma que queremos hacer. Entonces, yo dudo mucho, salvo que exista un cambio trascendental en el modelo, que se vean afectados estos procesos. Probablemente vaya a haber un tiempo de adecuación, ¿no? Generalmente las normas establecen un periodo de transición. No sé, cualquier procedimiento, los expedientes en trámite con otra de esta ley tienen el plazo de 6 meses para adecuarse a los nuevos requisitos, ¿no? Probablemente hay una cosa como esa, podría ser simplemente tiene que someterse a la comisión a partir del siguiente. Yo creo que no va a ser así, pero la pregunta la voy a trasladar al equipo que está trabajando ahí. Hay diversos actores involucrados, no solamente son las universidades que inician el proceso, están quienes financian procesos de acreditación, están quienes fomentan procesos de acreditación como el CINE hace, ¿no? Y está la responsabilidad también política del Ministerio porque el costo de la implementación de las reformas sea el menor en términos de quienes se ven afectados, ¿no? Eso siempre, o sea, nuestro objetivo es el mayor beneficio y el menor costo. Costos siempre hay, ¿no? Pero nuestro objetivo no es ese. Creo que eso básicamente resume las preguntas. Gracias. Muchas gracias a Ricardo Juan Cuenca y Juan Antonio Tellez, y con un renovado aplauso y nuestro profundo agradecimiento vamos a hacer una muy breve transición para el segundo bloque de este conversatorio. Este bloque tiene como temas centrales la acreditación y justamente lo que ya se ha introducido ahora como idea de un sistema de educación superior. Consta de 2 exposiciones, la primera estará a cargo de Carolina Barrios y la segunda a cargo de Mario Rivera.